Quiero referirme en estos minutos a lo que podríamos llamar la reforma responsable de la Constitución. ¿Por qué empleo estos términos? Digamos inicialmente que la Constitución de 1991 es una carta muy característica, tiene valores importantísimos y consagra una serie de principios, de postulados y de reglas que no solo se proyectan a su propio texto, sino que van mucho más allá porque se proyectan a la integridad del orden jurídico, a las leyes, a los decretos presidenciales, a las resoluciones, a las ordenanzas de las asambleas, a los acuerdos de los consejos distritales y municipales, a los decretos que expidan los gobernadores y los alcaldes, porque todos esos elementos que están básicamente en el preámbulo y en la parte dogmática de la Constitución resultan ser muy característicos de nuestro propio sistema y poco a poco se han venido arraigando en el pueblo en estos 21 años que ya cumple la Constitución el 7 de julio. Es una Constitución democrática, participativa, pluralista, que a pesar de estar construida sobre la base de un Estado unitario, reconoce y busca convertir en realidad la descentralización, pero además una descentralización con autonomía de las entidades territoriales. Es una constitución fundada en el respeto de la dignidad de la persona humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, como lo dice el artículo primero. Una constitución que busca realizar valores de tanta trascendencia como los que el preámbulo contempla: el valor de la justicia, el valor de la paz, el valor de la seguridad jurídica, el valor de la convivencia pacífica, tantos que precisamente cuando uno se pone a analizar lo que ha venido ocurriendo con las reformas de la Constitución, no puede dejar de preocuparse. ¿Por qué razón? No es una constitución irreformable y estaría muy mal que fuera irreformable. Toda constitución debe poder ser adecuada, ajustada en la medida en que las necesidades de orden económico, social, político, jurídico lo exijan. Y si no pudiera ser reformada, pues sería una constitución petrificada, que finalmente se quedaría rezagada frente a los hechos y fracasaría. Pero tampoco podemos llevar las posibilidades de reforma de la Constitución hasta los extremos a los cuales ha sido conducida la Carta Política, que se ha convertido prácticamente en una colcha de retazos, como muchos lo dicen con razón. Porque miren ustedes que en los 21 años, que todavía no ha cumplido, que lleva de vigencia, se le han introducido a la Carta 35 reformas de carácter permanente y vienen otras dos, una en la Administración de Justicia y la otra el marco jurídico para la paz, que así lo denomina el gobierno. Se han introducido cambios inclusive bastante contradictorios con los elementos esenciales de la Carta, como aquel acto legislativo número 3 de 2011 sobre sostenibilidad fiscal, que infortunadamente fue declarado exequible por la Corte Constitucional, pero que de todas formas nos ponen aprietos para fijar los alcances que realmente tiene la concepción del Estado social de derecho. Pero no vamos a hacer aquí la crítica de las reformas una por una, sino a referirnos al hecho de que la Constitución, aunque sí puede ser reformada y debe poder ser reformada, cuando se la modifique tiene que haber una razón, tiene que haber un fundamento, tiene que partir quien reforma la Constitución de una necesidad existente en la sociedad, porque hubo evoluciones en materias económicas o en el campo social o en el terreno político que hacen necesario que el ajuste se introduzca, pero teniendo siempre en mente de un lado la esencia de la Constitución, que es altamente respetable, como lo ha dicho la Corte Constitucional en varias de sus sentencias. La Corte tiene elaborada una doctrina que denomina de la sustitución de la Constitución, que el Congreso, por ejemplo, o una Asamblea Constituyente, sí puede reformar la Constitución, por supuesto,
pero no deben poder entrar en su esencia para cambiar una constitución por otra. Allí donde se señala que la constitución es democrática, no podemos venir y con el pleno cumplimiento de los requisitos del artículo 375 decir que se reforma la constitución para que en adelante corresponda a una monarquía o a una oligarquía o a una dictadura, porque la esencia democrática es básica dentro de la Constitución y no se puede sustituir esa Constitución por otra. Eso lo garantiza el control que ejerce la Corte Constitucional. Pero los órganos que pueden participar en las reformas constitucionales, el gobierno cuando presenta los proyectos, o el Congreso cuando los estudia, que los aprueba muchas veces de pupitrazo, y solo con el objeto de seguir las directrices del Ejecutivo por donde quiera que el Ejecutivo las quiera llevar, pues deberían ser más conscientes en lo que es la responsabilidad inmensa de reformar la Constitución. Que hay que preservar unos valores esenciales de la Carta, que hay que mantener lo que denomina Karl Loewenstein, el jurista alemán, un sentimiento constitucional. No para que la Constitución sea irreformable, sino para que cuando se necesite reformar la Constitución, ello se haga con el suficiente cuidado, con todas las indéresis, mirando cuál es el contexto que queda y sabiendo cuáles son los efectos verdaderos que la reforma va a producir. Este es un llamado entonces desde la academia para que quienes modifican la Constitución o quienes inciden en las reformas a la Constitución piensen en la seriedad de su tarea y en la responsabilidad inmensa que